Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la opinión pública ni la de ninguna institución, organización o entidad asociada. Estos son buenos pendejos. Buenos pendejos. Episodio 1. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra disertación, otra conversación, otra opinión, otro proyecto lleno de opiniones. Lo logramos reunirnos una semana más. Después del piloto se logra ya todo lo demás es logro, completamente. Sí, bueno, excepto existir, pero... Pues mira, estamos aquí y al parecer lo que contamos es de pura depresión, entonces ya irán viendo que estamos aquí nada más porque tenemos cosas que contar y que queremos chismear. Claro que sí. Bueno, ya los habíamos comentado que este proyecto nació de pues que tenemos opiniones similares y a la vez opuestas sobre ciertos temas de la vida y pues qué padre grabarnos, ¿no? Sí, porque, o sea, se queda en el olvido, ¿no? O sea, se queda en pláticas de, ay, ¿tú qué piensas de esto? Ay, yo sí creo que está muy chido. ¿No crees que la gente debería escuchar esto? La verdad no, Sí, pero... es como podcast que pudieron ser un mensaje de WhatsApp. ¿Qué han sido? Un audio, o sea, ¿que han sido una peda o han sido ahí una plática nada más de que hubo? Es verdad. Bueno, en esta segunda ocasión queremos tocar un tema que nos parece importante, que es el árbol genealógico y el refrán es, el árbol genealógico se poda. Aquí debe de haber dos cosas. Uno, también vamos a levantar muchas aristas, porque la opinión que viene aquí no viene desde una perspectiva ni siquiera religiosa ni nada. La hablamos más de lo social y de cómo lo vivimos. Sí. De parte de Cintia, pues es esta parte de también el árbol se poda. Y de mi caso es también los familiares son pendejos. Creo que para mí lo definiríamos. Y por eso se podan. Exactamente. Ahí es donde complementan y se Bueno, levantan. pero a ver, ¿a qué te refieres tú con un familiar? Con los familiares. Di nombres, no, Ok. ya. Saludos a mi ver, tío. tía. Los dos dijimos tío. Ahí hay un pedo, ¿eh? O sea, Ay, ya empezamos mal. evitemos nada más nombres, ya dejémoslo nada más en ese panorama. Si alguien se identifica, lo siento Si tú eres mucho. mi tío y estás escuchando esto, sí, hablo de ti, o sea. Es que mira, mi pedo empezó, o sea, el árbol genealógico se poda empezó conscientemente desde que me casé, por ejemplo. Ok, ¿tiene que ver Sí. con el marido? Ya empezamos mal. Okay. No. Y tu familia se va a la... Ay, ya. No, no. Pero, pues mira, yo creo que las bodas, en específico la mía, sí fue muy pensado en quiero celebrarlo con la gente que quiere celebrar mi amor, ¿no? O sea, a la gente a la que le va a dar gusto verme pasar esta etapa de mi vida. Y pues yo, los dos, mi marido y yo, tenemos familias muy grandes. Okay. Los dos tenemos... ¿Familia grande te refieres a que, pero se mantienen unidas? O sea, todos Es que tienen relación. ese es el tema. En ese momento de mi vida yo todavía tenía relación con mi familia. Spoiler alert de a dónde llevó esta conversación, del por qué estas conversaciones tienen que ser con tus amigos y para un podcast y no con tus familiares. Es que eso es lo que está raro, porque por ejemplo, yo sé, o sea, yo tengo en mente, cuando yo pienso en mi familia, tengo en mente a muchos tíos con los que no convivo. Entonces, eso, para mí eso sí ese fue el primer, punto de alarma para mí misma, fue como, o sea, sí son familia y todo, pero, o sea, la verdad es que pues no convivo con todos ustedes, y no es que no los quiera, pero pues es como, ¿realmente yo voy a estar invirtiendo esta celebración por compromiso o porque realmente quiero que esté la gente a la que valoro y aprecio que esté en mi vida activamente? A eso me refería. Ok, pero aquí va mi pregunta, o sea, ¿tuviste que tener un evento de tal importancia para poder concebir esto o ya venía arrastrándose de una situación? No, es que ese es el tema. Yo creo que esa fue la primera situación en mi vida en la que yo concienticé este tema. O sea, antes era como, ay, sí, todos somos familia. Yo la verdad no soy mucho de meterme en los problemas familiares. Yo sé que todas las familias tenemos problemas. Yo no me meto, güey. O sea, yo de que a mí me mama el O chisme. sea, cuéntamelo, pero no me voy a meter, No, ¿eh? O me voy sea, a no voy a meter. tomar decisiones Yo ahí. no voy a Sí, emitir mi sí. opinión, pero me gusta saber. Sí, soy esa, la verdad. Pero, pues, o sea, como que... Y siento que pasa algo raro. Por lo mismo que no soy tan activa en los conflictos familiares, tampoco soy así tan considerada para otras cosas. Ok. Entonces, sí, como que yo soy
la primera, o sea, la nieta más grande de los nietos. Soy la más grande de todos los primos. O sea, de toda mi generación de primos, yo soy la más grande y por muchos años. O sea, a la que le sigue de mí es mi hermana y le llevo 11 años. Ok, aquí podemos se van a abrir muchos temas, creo que va a abrir muchos panoramas muy interesantes. Quién sabe si este episodio cumpla con el tiempo del anterior, que siento que está bueno porque va a una parte. ¿Sientes que te dio una postura de ejemplo, o sea, como de panorama con el cual se va a calificar a los demás? Digo, siendo la mayor, No. que pauta. Bueno, todo o sea, demás. ponte tú que entre mis primos directos, mis primos hermanos, pues un poquito porque fui la primera y te digo, muchos años fui la única. Verde. Entonces eso sí fue como, ay, la única nieta, me consintió mucho. Mi mamá me tuvo joven y mis abuelos a mi mamá la tuvieron joven, eso. Entonces yo realmente viví cosas con mis abuelos que ninguno de los otros nietos vivió. O sea, yo, por ejemplo, acompañé a mi abuela a trabajar. Eso, o sea, son experiencias que no me van a quitar, perros. Sí, si ustedes lo vivieron ya fue como copia, ¿no? O sea, ya fue como lo hice con tu prima, ¿no? O sea, es que a eso me refiero, ¿sabes? Esta imagen de partir de ti, ya todo lo demás funciona. O todo lo demás ya se toma en cuenta de, oye, es posible hacer esto con estos porque ya lo hice con ella. Sí, pero hay dos cosas. Una es que hacia arriba, o sea, viendo, por ejemplo, mi mamá también es la prima más grande de sus primos. Entonces yo realmente tenía menos años de diferencia con los primos de mi mamá que con mis propios primos. Entonces, pero también eran varios añitos de diferencia. Entonces, como que más bien yo sentía que no encajaba en ninguno de los círculos. Es lo que te iba a decir, si esto también generó esta distancia de relación que tuviste con los familiares, al final de cuentas, ¿no? Porque si no compartes al menos la edad, pues por ende tampoco las vivencias. Sí, porque totalmente. se viven en otro panorama que tal vez ellos ya vivieron con otra familia. Yo realmente de mi familia, o sea, de primos que yo digo, con ellos echaba la fiesta o con ellos echaba la aventura, no son mis primos, realmente son mis tíos. Ok. Ajá. Y con ellos sí mantuviste un lazo más estrecho. Sí, de hecho son la familia con la que sigo conviviendo. Son los que y no ya. pueden. Cabe recalcar que esa es la parte que no puede. Sí. Que eso es importante también decirlo. O sea, desde este panorama de podar el árbol genealógico, pues también indudablemente lo haces con quienes convives. O sea, ¿por qué? Porque generaron una historia en tu vida. Pero yo sí siento que hubo un hito en mi familia que fue el antes y después, y fue que yo genuinamente siento que mi abuela era el pegamento de todos. O sea, cuando mi abuela falleció, sí, ahí fue cuando sí se rompieron todos o muchos de los lazos familiares que yo tenía. O sea, por ejemplo, desde que mi abuela falleció, solo una Navidad he pasado con mi familia no tan directa, pues, o sea, con los hermanos de mi abuela. Solo una. De ahí y ya pasaron 6 años. O sea, de ahí Madres. para acá ya no hacemos esas cosas que eran como lo que mantenía la unión familiar. Y nadie tuvo la iniciativa. O sea, fue como de, a ver, ya se acabó esto. También eso ya habla también del panorama familiar. O sea, el hecho de decir, solo por ella lo hacía. O sea, no había otra cuestión que nos pudiese unir, ni de otra circunstancia, otra manera. E incluso con, por ejemplo, la familia de mi abuelo. O sea, como que sí hubo esa división de ambos lados, o sea, de los hermanos de mi abuela, pero también de los hermanos de mi abuelo. O sea, como realmente la que mantenía el contacto y la unión familiar era mi abuela. Y que lo hace incómodo, ¿no? O sea, si se lograse buscar esa unión, sabes que no es lo mismo. O sea, sabes que no hay manera porque pues dices, no hay algo que nos empate. Está forzada. Aparte, yo he intentado, Sí. o sea, yo he intentado ya en mi etapa adulta mantenerme en contacto con los tíos que aprecio. O sea, que no frecuento ya. O sea, como que sí, de repente nos mandamos un mensaje. O sea, o en mi cumpleaños pasa algo muy chistoso porque una de las hermanas de mi abuela habla idéntico a ella. Y ella la quiero mucho y me habla en los cumpleaños. Y bueno, ya pasaron 6 cumpleaños que yo cada que me habla chillo. Porque, o sea, porque escucho a mi abuela, no la escucho a ella. Te juro que escucho a mi Pero abuela. habla de esa unión, o sea, indudablemente habla de esa unión. O Sí, sea, por sí, más sí. que se pareciera, no le verías ese parentesco. Sería como, No, bueno, no. ¿tú qué haces aquí? Y pues la verdad va un poco también de lo que estabas diciendo, como sí, ella era el pegamento y entonces cuando después de eso ya no hubo esa intención por ninguna de las partes, pues ya más conscientemente dices como, ya, o sea, una relación funciona con ambas partes echándole ganas. Ajá, porque te iba a decir eso, o sea, porque al final de cuentas,
siempre, al menos creo que en panoramas tradicionales de familia se busca eso, ¿no? Y al menos, por ejemplo, de mi lado, de mi familia, siempre es como de, bueno, ustedes manténganse unidos porque son familia. No hay una obligación, seamos sinceros. O sea, creo que es impuesto por el panorama tradicional de, oye, una familia funciona porque están unidos. Sí. Realmente no, y si hablamos de que alguna familia funcione, es muy difícil decirlo o plantear alguna, porque, a ver, cada uno tiene su historia. Y yo de ahí yo de ahí parto de este tema de decir también la familia es pendeja. ¿Por qué? Porque como cada quien tiene su historia, no todos saben realmente esa historia completa. Pero cada uno se cree suficientemente capaz de juzgar tu historia por lo que ellos viven. Súper. Y Ese también es otro punto ahorita que dijiste, como tú fuiste el ejemplo, pero para mal, allá de que lo que no deben de hacer, chavos. Por aquí no es. A ver, para empezar no tienes que ser la primera. Sí. No tengas, mejor. No, o sea, sí veo con mis, o sea, por ejemplo, mi abuelo, que para unas cosas es muy revolucionario. Y para otras cosas es súper todavía convencional. Por ejemplo, yo fui la primera de mis primos y de mis tíos, o sea, de los hijos de mi abuelo, en tatuarse. Uy, grande. Uy, ajá. Cuéntame más porque eso abre Taraca. mucho. Sí. Y yo empecé con un tatuaje, mira, muy sencillito, estaba muy escondido, pero ahorita tú que me conoces y la gente que no me está viendo, ya tengo tatuajes muy visibles, o sea, tengo tatuajes en los brazos, en la espalda, casi. Sí, en la cara, ustedes no están viendo, pero tiene 25 lágrimas en la mejilla. A mí lo que me gusta es la aguja, ya. De todo tipo, así que... Lo que venga. Si no está limpia, no tengo tatuaje, pedos, piercing, botox, vámonos, ya yo. Actualmente nueva fan de otra aguja que es la del Botox. La del Botox. Será el tema para el tercer episodio, me parece bien. Pero, pues sí, y sí fue un tema muy polémico. O sea, porque imagínate, yo me tatué y llegué a mi casa y mi mamá me dijo, ¿qué hiciste yo? Y ya le enseñé mi tatuaje, que la verdad el primero sí era una estupidez, ni se veía ni nada, ¿no? Pero se lo enseñaste ya, o sea, por aquí te lo hiciste y se lo enseñaste. Sí, porque mi mamá es bruja, o sea, yo llegué a mi casa así de que, oye, llegué, ma. Y mi mamá fue así de que me vio y me dijo, ¿qué te hiciste? Sí. Y yo, ajá. Digo, tampoco es como que le te he cambiado, pues sí le enseñaste y después me tatué. ¿A qué edad fue esto? No, ya fue grande, fue a los 21. O sea, sí, pero en panorama familiar tampoco es mucho. No, por eso te digo, sí. La ovejada negra la empecé yo. Sí. Y ya a las 2 semanas, no, a ver, la línea del tiempo no está muy clara para mí, pero no estoy segura de que pasaron meses. O sea, a las 2 semanas se tatuó mi mamá. De que, ya, a esta la van a desheredar. A mí también. A ver, pero hablaron en algún momento. Oh, wow. A ver, vamos despacio. Esto está cabrón. A ver. Porque yo tengo algo muy parecido. Maldita sea. A ver, ¿cómo se llama tu mamá? Porque creo que tenemos un problema aquí. Igual que yo. No, entonces, bueno. Y yo, todo igual es, mi mamá y yo. Entonces, no, a ver. Pero ella se tatuó. ¿Tú ya sabías que quería hacerse un tatuaje? ¿O no, nunca supiste? Nunca supe. Yo tengo la ligera sospecha de que como que ella siempre quiso mantener el ejemplo. Okay, sí, y ya como ya lo hice, ya me valió, mi mamá dijo, ay, pues yo también. Y ya, y se tatuó, y tiene varios tatuajes, o sea, no solo se hizo uno, ya después se hizo un par más, y fue muy chistoso, la verdad. Y después de que se los hizo mi mamá, otra de sus hermanas también se tatuó. Ok, o sea, sí soltaste tú la avalancha de tinta ahí, o sea. Sí, fue duro. Empezamos en el reclusorio aquí, ¿no? Ya ha pasado con varias cosas, o sea, eso, los tatuajes, bueno, no tan catastrófico. Digo, para la gente que sea muy conservadora, pues sí, ¿no? Si es algo de, no mames, te rayaste para siempre. Mi papá, por ejemplo. Pero después se enfermó mi abuela. Yo ya me estaba tatuada, pero se enfermó. Y a mi abuela le dieron un tratamiento con CBD. Era un tratamiento muy científico, ¿eh? O sea, sí era un protocolo. No estoy mamando. Fue a Oaxaca y dijo, esto me va a hacer de huevos. No, o sea, era un protocolo cabrón. Yo nunca había visto algo así, o sea, de que le hicieron estudios y le cambiaban la dosis y, o sea, y estaba cronometrado de que, como si fuera un medicamento, pero era mota, güey. Y muy cabrón. Y la neta yo vi, estuvo muy denso porque mi abuela tenía cáncer de cerebro. Y ese tipo de tumores, pues obviamente afecta a lo cognitivo muy cabrón. Y te lo juro, yo lo vi, como mi abuela así se tomaba, era una plumita, era como un vape, no tenía todos los componentes de la marihuana, pero sí tenía THC y otras cosas,
O sea, se lo consiguió en un Vive Latino, dices, ¿no? O sea, sí, se fue a parar ahí al Palacio de los Deportes, dijo, una primaria, dicen, se la vendieron, o sea. Sí, no. Y yo vi, o sea, yo sí vi como mi abuela fumaba eso porque sí era un vape. Y después de eso, hacía su vida normal, güey. O sea, de que caminaba, cocinaba, hablaba, tal. O sea, todo, güey. Impresionante cómo les puede dar calidad de vida, de verdad. Pero bueno, eso es otra cosa. Pregunta, ante la visión general de la familia, ¿cómo fue la decisión de decir, neta, la abuela va a probar drogas? Es que a eso iba. Porque, a ver, cuéntame más. La sugerencia fue de uno de mis tíos, que en ese momento no se sabía. Ok, hasta ese punto, él lo no investigó. se sabía de dónde salía tanto conocimiento. Sí. De la Encarta en ese tiempo lo averiguó. Y entonces, pues ya lo probamos, estuvo padrísimo el protocolo, tal. Y entonces como que ese tema, al menos de la marihuana, se dejó de satanizar en mi familia porque vimos el beneficio real de una enfermedad tratada con ese pedo, ¿no? Pero la aceptación fue inmediata, o sea, por ejemplo, de aquí lo que lo planteó tu tío y de aquí que se aceptó, o sea, fue así como de, pues sí. Bueno, o sea, tuvo que ser un poco inmediata por por el contexto. Mi abuela tuvo el tipo de tumor de cerebro más agresivo que hay y la esperanza de vida era de 1 año y medio. Entonces, pues sí, ¿no? Tampoco era como que, vamos a discutirlo 3 meses y vemos. Pues no, güey, fue todo. O sea, que también entró en un panorama como de, a ver, ya probamos muchas cuestiones, situaciones, esto no nos va a quitar ni vamos a perder, al contrario. Exacto. Es una solución más que puede beneficiar y lo perjudicial puede ser lo mínimo. Exacto, sí, fue justo eso, fue como, bueno, esta opción para mejorar su calidad de vida, pues nada se pierde en intentarlo. Y ya, así fue. Pero pues después de eso sí dijimos todos, wow, qué padre, qué medicinal, qué así. Y entonces la siguiente acción sí fue el closet de la mota. Que déjame decirte, yo no soy full marihuana. O sea, yo la última vez que fumé fue... No, pues ya tiene un ratillo. No, la neta sí, o sea, sí, ya tiene rato. Y antes, o sea, no. Es más, no tengo una pipa en mi casa, no tengo un porro en mi casa, no tengo ningún aditamento para el fumar. único momento que hay drogas en esta casa es por mí, ¿no? O sea, sí. Nada más ahí. O sea, ahorita puede que sí tenga, pero porque Yojas está aquí. Pero pues yo nunca lo he visto como algo, ni guau es lo máximo, ni hola Satán. No, ninguna de las dos. O sea, yo soy muy mea al respecto. Pero me di cuenta que otros miembros de mi familia sí eran más adeptos al consumo de sustancias. ¿Antes de tu abuela o a partir de tu abuela? A partir de eso. ¿O te enteraste a partir de tu abuela? Ajá, o sea, claro, yo me enteré. Exacto, porque, o sea, nunca en convivencia familiar salió como de, oye, la neta es que yo desde hace tiempo, o sea, nada más se planteó de, yo ya consumo. No, y por ejemplo, a eso voy de nuevo con que yo no soy muy considerada porque no formo parte de ninguna generación, porque mis primos que son mis tíos, con los que yo sí echaba relajo y desmadre, tenían este tipo de conductas en las que no me incluían, güey. O sea, yo después me enteré así de que, todos fumamos mota y está padrísimo. Y yo no lo juzgo, pero a mí no me incluyeron, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que también puede venir de eso, de al final no sé cómo lo va a percibir. O sí, sea, no sí, sé, sí. O si yo sea el que genere el desmadre. El degenere aquí. Eso, entonces, ese fue otra cosa. Y ya después, no sé, por ejemplo, yo vengo de familia de médicos. Y entonces, según yo quería estudiar medicina. Cuando no entré a la facultad de medicina, pues ahí fue. Deshonra a ti y a tu vaca. ¿En serio? Sí, fue como... No, nadie nunca me lo dijo así de que qué tonta, pero sí sentí el juicio. El juicio silencioso, sobre todo de mi abuelo, porque mis abuelos son figuras de mucho poder en mi familia. O sea, sí importa su opinión, importa todo, ¿no? Entonces sí sentí un poco el juicio. Sí sentí. Que igual viene de este espacio, ¿no? De las personas que unen. También es que es incómodo un poco a veces decirlo. Y digo, tomando todo este panorama un poco fuerte, también las personas de mayor poder son las que logran unir. Sí. ¿Sabes? O sea, las que tienen esta rudeza o este planteamiento de ideales muy inamovibles y que sí terminan a veces... Pues sí, dando miedo a los demás. O sea, por ejemplo, de que tus tíos sí ya lo consumían desde hace un chingo. Y ellos dijeran, no, ¿cómo le voy hacia el abuelo? Exacto, sí. Pero hay una excusa. Oye, pon tú, yo me la paso de huevos. Tal vez la abuela también, o sea. Pero yo siento que hace daño un poquito, ¿no? O sea, como esa secrecía. Eso es lo que iba. Yo te lo juro que
no tengo secreto, o sea, no tengo algo en mi vida, te lo juro, te lo juro, te lo juro. No tengo algo en mi vida que yo diga, esto nadie se puede enterar, ¿sabes? Ok. Y conforme te vas haciendo grande, ay, ya, adulto, yo sí me he dado cuenta que hay muchas cosas en mi familia que yo decía, ¿qué pedo? O sea, Ok. esto como de dónde salió, güey, a qué hora, qué. Unas que no me importan como la mota, pero hay otras que sí digo como, oye, Sí, porque padre. tantos tríos hay en la Sí, familia, ¿no? sí. O sea, Entonces eso también sí me hizo como que un poco aislarme voluntariamente de decir como, güey, ese trip al chile no me gustó, no. Y también, pues, sí, todo regresa un poco a que no me sentía muy involucrada, o aislada más bien es la palabra, porque mis primos son muy chiquitos y mis tíos tampoco es como que los vea tanto. Em, entonces como que yo hice mi vida, mi pedo yo, güey, o sea, de que eso. Y cuando llegué a casarme dije como, al chile mucha de esta gente con la que comparto el apellido, ni perra idea de quién soy, güey. O sea, ¿sabes? Es como, no me conocen, no me o sea, conocen. ¿tú dirías que el hecho de casarte y de generar ya como que socialmente esta independencia de, ya de a partir de este momento mi vida parte para mí, o sea, en Sí. todo lo que yo quiero, haya contribuido a todo esto? O sea, lo digo porque todo esto que me estás diciendo sí genera un choque para mí y una cierta diferencia. Porque, o sea, para empezar y directamente decirlo de esta manera, yo sí soy la otra persona, la otra cara de la moneda. Yo tengo demasiados secretos con mi familia. Podría decir que yo soy casi todo un secreto para ellos. ¿Por qué? Porque todos ellos manejan incluso un panorama sobre mí. Es ahí donde yo parto de esta idea de que son pendejos. ¿Por qué? Porque yo sé que no tienen la capacidad como tu familia la tuvo de aceptar todas estas cuestiones. Ya. Sabiendo de dónde viene, sabiendo que viene de un desenvolvimiento, de una personalidad o viene de distintos panoramas. En mi caso no. En mi caso, por ejemplo, yo sí he consumido marihuana, me gusta hasta cierto punto, no la consumo en un punto excesivo, era obvio que soy el cabrón más marihuano de este podcast, habiendo solo 2 personas, entonces, pero yo no puedo llegar con mi mamá y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo consumo. ¿Por qué? Porque yo, si bien tu familia viene más de un panorama profesional, el mío viene de un panorama muy eclesiástico, muy cristiano evangélico. Fue qué fuerte, eso sí Entonces, está fuerte. y sobre todo, mi panorama viene de que, si bien mi núcleo familiar es muy pequeño, si contamos 15 personas, es porque estoy contando de 3 generaciones atrás, ¿sabes? Ah, O sea, no más. somos muy pocos, o sea, núcleamente somos unos 8, si lo puedo decir así. Ok. Entonces somos muy poquitos y yo soy el menor de casi todos y sobre todo fui el que más se enfermó. Vengo de casi 4 enfermedades crónicas No y la las más. 4 las libré. Entonces para todos era como de, uno, este güey, ¿qué va a lograr? Porque si se logra vivir ya es mucho decir. Johannes Potter. No, cabrón, o sea, a mí Dios dijo, verga cómo me deshago de este cabrón, que nomás no se me hace ninguna. Entonces, pues todos tenían una expectativa, sobre todo, tanto de la religión, de, oye, pues entonces su vida la va a determinar, a agradecer el hecho de que siga aquí. Y para mí fue de si es lo único que me queda, voy a disfrutarlo a como yo quiera. Es lo único que me queda. Y el punto de intentarlo yo plantear con mi familia siempre fue de no. O sea, tu vida tiene un propósito y si no, y si yo no quiero que tenga ese propósito, y si yo solo quiero ser feliz con lo que a mí me gusta, sí, pero lo que a ti te gusta está mal. ¿Sabes? Entonces, a mí ese fue el choque que me generó en la familia. O sea, el choque de ver que todos querían ver algo de mí y nadie preguntaba qué quería. ¿Sabes? En este punto, por ejemplo, de tú no lograr tal vez medicina, pero te abrió puertas que tú querías y tomaste la decisión de, bueno, pues yo voy por lo que yo quiero. En mi caso era es que yo no quiero nada de lo que me están planteando. Yo no quiero ningún panorama de ser pastor, que era lo que esperaban de mí, ser el hijo que siempre se va a quedar con sus padres y va a estar ahí manteniendo la casa. Como agua para el chocolate. No, Tita, literal, ahí yo estaba, yo era chocolate, o sea, en todo este pedo. Entonces, a mí lo que me hizo darme cuenta fue eso, que yo necesitaba de esta independencia que tú te generaste, ¿sabes? Y a mí, genuinamente, por el estar unido por la necesidad de salud, nunca lo tomé o nunca tomé esa decisión, porque el tomar esa decisión es lo que a ti te generó, el separarme de la familia. Claro, sí. ¿No? Y a mí, lamentablemente, me iba a hacer separarme de la familia nuclear, que era la única que tenía. Qué fuerte. ¿No? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de, o tomo lo que yo quiero, siendo lo que yo deseo, o cumplo las expectativas. Hay una parte, o sea, sí, wow, qué fuerte. Hay una parte también que quisiera decir que sí, o sea, sí es verdad lo que estás diciendo de tú tomaste la decisión y tú luchaste por lo que tú querías y a tu forma y eso sí, siempre creo que eso me ha caracterizado. Pero no estamos hablando de las consecuencias, porque Sí. a mí sí me dolió mucho.
O sea, yo sí traigo mucho dolor atorado de eso, o sea, de la consecuencia de tomar esas decisiones. La verdad, o sea, porque sí existe. Sí, no, O sea, completamente. No van solas. O sea, al sí, final de cuentas van a costa de otras cuestiones que son sí, necesarias. por ejemplo, yo la verdad hasta en un punto me obligué un poco, no que esté mal, pero tuve que racionalizar este pensamiento de te estás casando y estás formando tu propia familia y tus acuerdos. Y eso creo que fue lo que me mantuvo a flote para no dolerme por lo que perdí. Y esto es grave también, güey. O sea, es algo fuerte. Porque pues yo sí era muy apegada a muchas personas de mi familia que ahora ya no tanto, ¿sabes? No es un silencio absoluto y no es un desentendimiento absoluto porque no. Pero sí, pero la distancia es tangible y está loca, güey. O sea, sí, dices como, órale, qué pedo. Pero también está curioso y conecta con la teoría porque tampoco ellos buscaron esta unión. Claro, ¿no? sí. O sea, no sé si hable, o sea, están las dos panoramas, ¿no? Habla de que o respetaron esta independencia tuya o genuinamente nunca hubo la unión que uno esperaba. Sí, ¿no? sí, Que total. creo que es la peor de las partes. O sea, el decir, oye, pues nada más bastó con que yo tomara mis decisiones para que todos se alejaran. No como esto, o sea, lamentablemente tuvo que pasar la muerte de mi abuela para que pues nadie quisiese verse. O sea, la verdad, la realidad era que nadie quería verse, ¿no? Ajá, o que tal vez incluso un poco fue un mecanismo de defensa de todos, o sea, de que cada quien se aisló en su propio núcleo familiar. O sea, como rescatar esto que tengo, mi pareja, mis hijos, mi pareja, mis hijos, mi pareja, mis hijos, y no como entre todos, ¿sabes? Está raro porque, o sea, te digo que somos entre primos lejanos porque a mí me pasó lo mismo. El punto de quiebre que ayudó al menos a buscar una independencia personal y de identidad, sobre todo, fue la muerte de mi papá. Pero, digamos, a nivel familiar, digo, las únicas partes que nos llevábamos son la parte de la familia de mi mamá y mi familia nuclear, que somos 5. Ok. Y ya. Mi papá venía de otro matrimonio, con ellos nunca tuvimos relación, pero sabíamos de la existencia unos del otro. Y hasta ahí quedó. Entonces fallece mi papá y es el punto en el cual nos conectamos con la familia de mi papá, que sí nos llevábamos, pero era de una vez cada 3 años. Ujú. La familia de mi mamá fue la que brindó todo el apoyo al núcleo y mis hermanastros era como de por primera vez los vi. O sea, yo no los conocía. Mi papá falleció hace 8 años, entonces yo no, o sea, yo llevaba 18 años, 20, de no haberlos visto, de saber que existían y de saber que el deseo de mi papá era que yo los conociera, Sí. pero ahí quedó. Entonces, cuando él fallece, como que deja una puerta abierta entre todos de decir, ¿tú qué has hecho por ti? ¿Sabes? O sea, porque nos dimos cuenta que lamentablemente la muerte de mi papá dejó también, al menos para mí, fue chistoso porque mantuvo a nivel familiar la idea de, ay, falleció tu papá, una gran persona, una imagen, y yo así de, es que todos hablan de lo que ellos ven por fuera, no saben lo que realmente fue por dentro. A mí fue un choque familiar porque yo les decía a ellos, está bien, yo extraño a mi padre, lo amo y lo extrañaré toda la vida, pero a mí no se me olvida que también era un ojete. O sea, ¡Ay, qué fuerte! Voy a censurar esta parte. imagínate decirle esto a tu madre No, está duro. o a tus güey. hermanas Sí, está duro. que estaban en un luto inamovible. Y yo era de, a ver, yo estoy viviendo mi duelo. Yo también sé lo que vivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mis hermanas se embarazaron también muy jóvenes. Entonces, de cierta manera, salieron de la casa. Pero mantenían una relación estrecha todavía con la familia. Ujú. El que estaba ahí siempre era yo. El que vivía ahí todo era yo. Y si bien a mí no me tocó vivir la violencia mayor como lo vivieron mis hermanas, todavía continué viviendo toda esta vida de abusos, la verdad. Sí. Entonces era una parte que yo decía, está bien, pero lo que están diciendo no era él. O sea, sí Es que, dicen, bueno, "Ay, qué bonito", y todo sí, eso, pero un parte y parte. También idealizamos cabrón a los muertos. deja tú a tu propia familia, ¿sabes? Como de, es que es mi papá. Entonces, también. tengo que cancelar El todo esto. título no justifica las acciones ojetes para nada. Para nada. Y de ningún familiar. No, que de ese ningún- es el tema. Pero es fuerte verbalizarlo. Es horrible, es horrible. O sea, para mí fue el primer duelo que tuve. O sea, porque fue de si yo no defiendo ni siquiera esta parte, no estoy defendiendo nada de mí. Sí, y sí, por sí, ende no conozco sí. entonces quién soy Sí. y ni qué quiero para mí. Porque si estoy defendiendo esta parte, entonces, ¿qué no voy a dejar pasar entonces para mi vida? El hecho de que, ¿por qué? Porque de eso viene muchas imposiciones de mi familia de decirme, ¿sabes qué? Tú eres ahora el nombre de la casa y yo de no. Yo no quiero, pero es que eres el único que queda. No es mi responsabilidad. O sea, su muerte de él es un accidente, es algo que pasó. No quiere decir que yo tenga que cumplir con una responsabilidad que, perdón, él tampoco muchas veces cumplió, ¿sabes? Entonces sí Qué era como, novelesco, güey. o sea, era todos en mi contra de decirme,
¿qué estás diciendo? Sí. O sea, ve cómo están todos. Exacto, vean cómo estamos todos. Porque a alguien que también está viviendo este duelo le van a imponer estas cosas. Sí, ¿Qué pasó? A ver, qué huevos. O sea, había dos partes que podía tomarlo, ¿no? Una, qué ojetes, o la otra de, están viendo una fuerza en mí que ni yo conozco. ¿Por qué? Porque no tengo esta independencia o esta identidad. Entonces, ese punto de decidir, a ver, a quiénes sí voy a tomar en cuenta y a quiénes no, ahí empezó. Ahí empezó y decir, ok, porque incluso hasta mi mamá fue la que lo planteó. O sea, yo ya sabía que ella quería que yo tomara este papel, que yo fungiera como la única que fuera su ancla de esta vida. Y yo le dije, no, perdón, pero yo no puedo cumplir con eso, yo necesito hacer cosas para saber qué puedo yo sostener o qué no. Sí. Si yo ni me puedo sostener ni en salud, dime qué chingados voy a hacer contigo, ¿no? Y fue un duelo en el cual dijimos, fue de tajo, porque todos fue decisión de, pues bueno, cada quien viva su duelo solos. Sí. Entonces fue otro punto difícil porque yo no podía ir con mi hermana y decirle, oye, me siento así, porque sabía que ella estaba sufriendo el triple, ¿sabes? Ay, Entonces sí fueron decisiones ahí una tras otra que nos tocó vivirla solo. Razón, tal vez los procesos de duelo son lo que nos hacen percibir las cosas muy diferentes unos de otros. Es el shock, ¿no? Al final de cuentas, o sea, es el recibir el tú donde estás, rondando esta parte que también es presente. Sí, no, pero aparte, o sea, sí creo que sí respeto de que cada duelo es distinto y cada quien lo vive diferente, sí, pero es raro a veces, Sí. o sea, como por ejemplo tú estás en la mierda misma y así de que ahogándote, que a mí sí me pasó, y todos así de que, pero la vida sigue, pero tienes que ver lo que te dejó y aprender. Yo, cállense, güey, o quiero o no. La frase de quiero, yo necesito esta parte para Sí. mi vida, o sea, es algo que quiero que me determine, pues realmente no. Sí, Si te ¿no? soy sincero, O es como, o sea, sí lo voy a tomar cuando sea el momento de tomarlo. Ahorita está bien decir, no puedo pensar, no puedo hacer, no me quiero hacer bolita. Sí. Y ya, déjenme en paz. Entonces, ese, por ejemplo, ahora que lo dices, ahora que lo pienso, puede ser que el duelo haya sido un punto de inflexión muy importante en por qué yo tomé las decisiones que tomé después. Eso, entonces también, o sea, ser la oveja negra, el duelo. Y ahorita como que también sí, eso que estás diciendo de verbalizar lo que no está chido, es duro, güey. Es O sea, es con tu núcleo familiar es ojete, güey. Y por ejemplo, ¿tú cómo viviste el hecho de afrontar esta decisión de por ti misma podar el árbol genealógico? O sea, el hecho de no invitar a ciertas partes que parecerían importantes que Sí. estuviesen en ese momento, ¿cómo lo recibieron los otros integrantes? ¿Se te recriminó por esa parte? Digo, porque a mí sí. O sea, en Yo el te punto puedo de cuando decir decidí que eso, sí. seguramente sí, pero yo soy una persona, en ese punto, para bien o para mal, ya tomé la decisión. Piénselo Háganle como le hagan. quieran. Sí. Tienen chance de Este- pensarla para ustedes. Sí. Hagan lo que ustedes crean Mira, mejor. al día de hoy, eso sí te puedo decir. Ya yo me casé hace 4 años. Nadie nunca me ha recriminado nada personalmente, ¿no? Así de que, eres una ojete. Seguramente sí sé que hay resentimiento, pero también, o sea, lo hay de ambas, de ida y de vuelta. Es como, tal vez me resentirán por haberlo hecho en ese momento y yo voy a decir, ajá, bueno, ¿y dónde estuviste? Yo tengo 32 años, ¿dónde estuviste? Sí, ¿qué sabes de esta historia? La Sí, que sí, se supone sí. que tú quieres vivir conmigo, ¿qué sabes de esto? Claro, También, ¿no? sí. Y sí fue de ambas partes. También fue como con las amistades también, ¿eh? O sea, yo creo que yo soy una persona que sí disfruta de los amigos, porque yo genuinamente creo que las amistades sí vienen un poco a suplir ese pedo de los huecos en el núcleo familiar. Porque son la familia que nosotros elegimos, los amigos. A veces. Que también se podan. Sí, totalmente. También. A ese punto iba. Yo puedo decirte que yo invité, de los amigos que yo invité a esa boda, si conservo el 50%, es mucho, güey. Ok. Está duro, güey, No, también. y que habla de un trabajo continuo. A ver, porque uno pensaría y diría, es que Cintia, ya a partir de que canceló a toda su familia para su boda, a todos los amigos que canceló para que no fueran, ya vive actualmente con todo eso. No. Es que yo tuve una regla así como medio, no sé si es tonta o no es tonta, pero yo, o sea, como para decidir a qué amigos invitar, e incluso familia. Yo sí dije así de que, a ver, yo voy a invitar a personas con las que yo tuve contacto en el último año de mi vida. Ok. O sea, sí. Que aparte coincidía con que había sido uno de los años más difíciles de mi vida. Entonces yo dije como, la gente que estuvo en este puto año, en la gente que va a estar viéndome superar ese evento adverso, ¿no? O sea, como ya encontrando mi estabilidad. Y hasta cierto punto lo mantienes. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez están viendo el final de este podcast en el segundo episodio o en el primer episodio, pero
Vaya, yo tengo ahí la opinión con las amistades igual. Soy, a palabras de mi psicólogo, no lo estoy inventando yo, soy alguien que disfruta mucho la amistad. O sea, soy alguien que disfruta de lo que quiere, y si algo que quiero son personas, las disfruto como nunca. Pero en el lugar también de incapacidades que yo he llegado a sentir para ellos, o sea, siendo yo con ellos, también identifico, hay veces que pues la vida a veces no nos los permite. O sea, por ejemplo, esto que dices, 1 año y quizá fue el peor, lamentablemente, y quienes estuvieron fue porque les interesabas y justo querían estar contigo, que bueno, pero yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí me da miedo que haya ciertos panoramas que una persona tenga y que yo no pueda cumplirlos, pero yo quiero estar ahí, no, sí, ¿sabes? sí, O sea, no. por ejemplo, así como de, perdón, es que ese año yo también estuve de la vil chingada. Sí, sí. O sea, no eso hubo totalmente. manera de estar ahí contigo y yo deseando estarlo. Por ejemplo, ahorita supongo que cambió la idea o se mantiene Mira, o evolucionó. yo creo que evolucionó un poco. Uno de los puntos importantes que creo de las amistades es que yo creo en las amistades cactus. O sea, como Sí. las Oh, amistades que no necesitas estar ahí de que todos cuéntales los a perros nuestra gente días- qué es la Las amistad amistades cactus. cactus. Ustedes saben que los cactus no se tienen que regar mucho para vivir. Entonces, las amistades cactus son las Las más amistades... secas, ¿no? Las más espinosas, Sí. ¿no? Son las amistades que no tienes que procurar tan activamente, pero que sabes que la relación se mantiene y que cuando Justo. se pueden ver, si es que se pueden ver o se pueden hablar o se pueden lo que sea, pues están ahí presentes, ¿no? Está Sí, bien. o sea, si ustedes están escuchando esto es porque nos estamos obligando a vernos. O sea, si por nosotros fuera, en 2 años nos No hablamos. nos veríamos nunca. Eso. Entonces yo sí creo en las amistades cactus. Yo tengo amistades de muchos, muchos años que no... O sea, que pasan meses, años incluso, Sí. que no nos vemos y no pasa absolutamente nada, que cuando nos volvemos a ver es para ponernos al tanto de nuestras vidas y nos tenemos el mismo cariño y tal. Yo no soy tampoco una persona conflictiva de pelearse con los amigos. Yo creo que tengo contadas con los dedos de una mano con las personas con las que me he peleado. Y ahí está el tema, ¿no? O sea, con las personas con las que me he peleado hay de dos sopas. Sí. O resolvemos el conflicto y neta no pasa nada, o de verdad la diferencia es tan grande que gracias por lo que me enseñaste, continúa tu vida. Bye. Uy, ¿tú puedes lidiar con eso? A ver, yo lamentablemente es algo que estoy tratando apenas y sí es algo que diría que yo necesito. Sin embargo, sí es un punto, o sea, habla de 2 cosas. Uno, que sí buscas la conciliación, Sí. ¿no? O sea, si dices, ya lo hablamos y no se pudo y lo mejor que queda es dejarnos. O sea, yo lamentablemente creo que lo que me ha pasado a mí es el enfriamiento, ¿sabes? Y no hablo de ese enfriamiento, por ejemplo, a diferencia que dirían, oye, pero hay amistades que se enfrían o siguen. ¿Cómo diferenciar una fría de un cactus, no? ¿Cómo se vería? Yo creo que al final de cuentas es estas pláticas en las cuales retorna la amistad. Sí, O sí, sea, sí, creo que ahí totalmente. es indudable que se va a ver. Sí, O las no, que o sea, buscan el yo- interés al final de cuentas. Digo, a también. ver, no somos, a ver, la mayoría de las amistades pues se forja en ámbitos principalmente escolares o profesionales, Sí. ¿no? Entonces constantemente estás viendo a esa persona y tienes temas en común porque o estudian juntos o trabajan juntos o tal, ¿no? Esas amistades se pueden mantener, sí, a lo largo de los años, sí, que yo creo que son las que menos se frecuentan. O sea, yo tengo amigos... Creo que solo tengo una amiga de la primaria, pero tengo amigos de la secundaria y amigos de la prepa con los que no me veo seguido, pero cuando me veo o cuando me requieren para un evento importante, o sea, de que si consideran que ir a su graduación o voy a ir A su boda. a su boda o de que, no sé, se embarazaron, qué bonito, que hay que festejar, eso sin pedos. También entiendo que, o sea, que por ejemplo las amistades de la escuela, pues cuando llegas a la vida laboral es complicado, güey. O sea, cada quien está formando su propia vida y está bien. O sea, Pero creo que esa es la parte más importante de estas amistades cactus. Una, creo que identifiquen de ambos lados que va a haber cambios en cada persona, ¿no? Y Sí. saber también de ambos lados decidir si esos cambios todavía empatan con lo que tú eres o lo que ya no empatan, Sí. ¿no? O sea, al final de cuentas decir, tal vez ella después de la escuela entró a trabajar en algo que nunca creímos, o sea, en un panorama que ni estudió, pero eso a mí me genera una incomodidad porque yo sí seguí en esto, o sí, sí. entiendo que ella es así, o sea, yo conocí a mi amiga y sé que esta es una de esas personas que el día de mañana se le va a ocurrir ser estilista mientras estudió medicina y dices, Pues pues está vete a la bien. verga, está Sí. bien, o sea, eso es lo tuyo y siempre se sí. ocupa también uno, ¿no? Y de Entonces, las amistades que se enfrían, pues, o sea, yo creo que yo solo las recuerdo con cariño.
Yo siento que sí tengo identificadas a las personas que formaron parte de mi vida de una manera importante y que por alguna u otra razón ya no platicábamos ni nos frecuentamos ni nada, pero que si en algún momento necesitaran algo, les brindaría el apoyo, Sí. o sea, sin problema. Y que no sabes cuál de ellas se vuelva cactus, ¿no? También. Sí, sí, también. Pero pues sí, también hay algunas amistades que son pasajeras y está bien, güey. O sea, como que yo sí creo mucho en que hay ciertos momentos de la vida en la que te acompañas de otras personas y cuando ya aprendiste lo que necesitabas de esa otra persona, se pueden dejar ir y no hay pedo. O sea, sí, sí creo mucho en eso. Hay un panorama chistoso porque pareciese como que tenemos más permiso o nos permitimos más con un amigo que con un familiar. Sí. O sea, por ejemplo, esta frialdad con ciertos familiares, sí es un tanto imperdonable, ¿no? O sea, sí llega un punto en el cual dices, oye, me dejaste hablar tanto tiempo, nunca te interesé, nunca me buscaste, pues vete a la verga. Y Sí. con un amigo es como de, oye, ¿qué pasó? Sí, ¿Sabes? sí, Como sí. que pareciese que ¿Estás tenemos de más, acuerdo que la familia ya viene así como que seteada, güey? O sea, Sí, no hubo no, algo a que eso te voy. juntó. No es como que te juzgue y te diga, ¿qué pedo? A ver, ¿cómo no aplicas lo mismo con tu familia? ¿Qué huevo? No. O sea, me refiero a eso. Creo que la diferencia entre un amigo y con un familiar es esto, que ya sabes todo el panorama, conoces el entorno y dices, a ver, seamos sinceros, tuviste todas las posibilidades de buscar, todas las posibilidades de que habláramos y nunca me incluiste ni en lo tuyo, ¿por qué te voy a incluir en lo mío? Sí, No, oye, de un amigo al final de cuentas hay partes de la historia que dices, no mames, vivió todo esto, o sea, Sí. no sabía. Yo, no por había ejemplo, manera. para mi boda sí tuve un par de amistades que no consideré para mi boda, la verdad. Por ejemplo, amigos, sí sé que amigos se ofendieron por no haberlos invitado a mi boda. Familiares no tengo idea, ¿sabes? Eso es raro, es raro. Y habla de lo mismo, mayor comunicación que hay abierta hasta ese punto. Las personas que supieron de tu historia, como de, a ver, yo supe que Cintia andaba con este cabrón, Sí, entonces como que era indudable que iba a llegar este momento, claro, ¿sabes? claro. Y de tu familia es de, no mames, que se va a casar. ¿Cuánto llevan? Sí, ¿Se sí, conocieron sí, sí. ayer o qué pedo? ¿No? No, y ¿sabes qué? Yo solo tengo una persona en mi vida, una amistad, que me dolió un chingo perder y que fue, o sea, porque me dolió porque yo no hice nada para que se perdiera esa amistad. Uy, esas, Y cómo me arde, güey. Sí, Y me sí, arde sí. hasta el día de hoy. Y te juro, va a llegar noviembre. Si tú algún momento llegas a escuchar esto, tú sabes perfectamente quién eres. Va a llegar noviembre y yo voy a volver a chillar, güey, porque yo a esa persona la consideraba de mi familia, güey. Y, o sea, y se enfrió la relación. Y genuinamente esa persona me sacó de su vida sin una sola puta explicación, ¿sabes? O sea, fue como, neta, no me interesa que seas parte de mi vida. Y lo respeto, yo no soy migajera. Yo sí. No, yo no. Yo dije, órale, no quieres, vete a la verga. Qué Pero, decisiva, ¿eh? pero me duele mucho y me duele hasta el día de hoy. O sea, porque genuinamente es como cuando las personas a mí me importan y sobre todo las amistades, yo sí procuro a mis amistades. Yo sí conscientemente me encargo de procurar a la gente que me importa. De la Ok. manera que yo pueda, Sí, O sea, sí, aunque sí. en este momento sea, ay, mamá, ¿cómo estás? O de que vamos a vernos, o de que me voy a ir a tu casa a pararme hasta que me abras porque sé que tienes un pedo, yo sí soy esa persona. Pero de esta amistad en específico, sí dije como, güey, ¿qué pasó? Y lo peor es que lo intenté arreglar. Ay, ¿Sabes? Uy. Lo peor es que yo sí tuve esta Que conversación habla de la que... búsqueda de la conciliación. Ajá. O sea, si ya hice y ya no hay manera, entonces pues ya ahí se deja. Sí, y sí fue así de que no pasó nada entre nosotras. Entre nosotros. Vamos a irnos a tomar un café. Y yo, sí. Y yo así moví todo, güey, para que ese día yo estuviera disponible y de que un día antes me duele el estómago, lo agendamos y el reagendamos, llevamos Nunca llegó. un año. Porque ahí va creo que la parte importante, porque pareciese hasta este punto que nosotros somos los mejores para elegir lo que queremos para nosotros, ¿no? Somos los que elegimos y nunca los que vamos a ser elegidos. Exacto. Y también creo que vale la pena decir que de esos familiares que también uno es pendejo, uno también puede ser el pendejo o también uno puede ser el podado, ¿no? Que creo que también es saberte que estamos todos en igualdad de condiciones y que al fin de cuentas nadie te asegura nada. O sea, el hecho de que, es que me llevo bien con ella, obviamente nunca me va a poder en su vida. Tal vez no es suficiente. Tal vez no es suficiente con que tenga tu número en su celular para que digas, voy a ser su amigo de toda la vida. No, todos tenemos que estar peleando continuamente día a día para tal vez ser ese amigo que va a mantenerse o tal vez saber que si voy a hacer el cactus, merece o vale la pena de vez en cuando echarle tantita agua, ¿no? O sea, como que escupirle y decirle, vaya, mira, ahí te va algo para que te alimentes, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque yo fui, por ejemplo, el podado de más de una amistad. Y no sabes cómo me dolía. O sea, me dolió un chingo y yo siempre lo dije. Lo que más me duele es que una amistad se sienta con la libertad de decirme, te vas a la verga. Cuando, sin embargo, yo siempre hice lo más posible por estar ahí, por cumplir, por buscar.
y que me dijeran, ¿sabes qué? Solo porque, como no empatas en este panorama de mi vida, porque yo deseo otras cosas, a la verga, y es como de, no empato en lo que tú quieres, está bien, pero no quiere decir que no te pueda apoyar en lo que tú quieres. Totalmente. Y a mí me dolía mucho eso. O sea, igual, amistad sí lo... Dudo que lo escuches, pero sabrás que existe este contenido, porque yo sé que ahí estás presente. Una vez yo le recriminé, le dije, es que a ti se te hizo fácil mandarme a la verga. Y nunca me preguntaste, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo estás? No, al contrario, la frase que más me dolió de esta persona es, creo que esta persona, mi pareja, merece más o le caería mejor tu amistad que a mí. Y el hecho de decir, o sea, tú controlas hacia quién yo voy a ser amigo, tú determinas con quién debo de estar como amigo y como persona invaluable. Perdón, pero no. Si tú no sabes valorar para ti misma lo que yo estoy ofreciéndote, pues bueno, o sea, tú ya elige entonces lo que realmente quieras. Pero yo no voy a estar dentro de esa ecuación. O sea, yo voy a elegir por mí y lo que ahora elijo con el dolor, entonces también hacerme un lado. Sí, es verdad. Bueno, ya, o sea, a ver si esta persona escucha este contenido. Yo sé que yo tuve algo de culpa ahí. Pero no creo que La sea... hora de las confesiones. Bueno, vamos a confesarlo. Yo una vez fui a esta persona que opinó algo, ¿no? No, opiné, dije, ese vestido no se te ve bien. No era un vestido, obviamente. ¿Sabes qué? Como que no le queda a tu figura. ¿Cómo que no? ¿Esos colores? Esos colores son no. muy opacos para ti. Amistad, necesitas más color. Y pues ya, ¿no? Por un tiempo sí se escuchó mi consejo, ¿no? Así como... Pero neta no fue uno... O sea, porque... Te juro, yo no soy una persona de... Ay, no me gusta esta persona para ti porque está chaparro. Cero soy esa. Pero pues yo vi unas cosas que la neta no me gustaron y dije, ay, amistad, piénsalo. Y pero después... es válida la opinión, ¿no? O pues sea, sí, lo que no es válido es este fue el creer, tema, sí. fue el como... Pues yo ya sé que tienes esta opinión y entonces yo voy a hacer algo distinto y como yo ya sé que tienes esta opinión, ábrete a la chingada. Y fue como, wow, o sea, un momento. Porque está válida la opinión, pero yo también soy, o sea, respeto, ¿sabes? Sí. Yo hubiera preferido decir como, ok, te respeto, me voy a mantener al margen de mi opinión y ya, la verdad, pero te quiero ver feliz, te quiero ver prosperando, te quiero ver cumpliendo lo que sea que quieras cumplir. Quiero estar para ti. Y fue como, no, gracias. Y yo fue como, ábrele pues. Ábrele pues, madre, entonces. No, pues con permiso. Sé dónde queda la puerta, yo también la he hecho, entonces adiós, no, permiso. Sí, justo, a mí me pasó lo mismo, o sea, fue como de, o sea, creo que esta parte de justo lo que vuelvo a lo mismo, ¿no? El determinar o que tú puedas elegir por otra persona, nunca se ha tratado de eso, se ha tratado de, a ver, desde donde yo estoy, desde donde yo te conozco, desde donde hemos compartido, creo que esto no estaría bien. Si tú lo decides, a ver, conozco y sé que vas a decidir esto porque lo amas, te encanta ese vestido y dices, me va de huevos, está bien. Cada quien decide, me gusta mucho la frase de cada quien decide la cuerda con la cual decide ahorcarse. Está bien, perfecto, adelante. Sí. Solo no quiero que dudes que aquí voy a estar. Sí. O sea, sí, y voy a llegar con el comentario de, bueno, también te pasaste de verga. Pero aquí estoy, no hay pedo. Yo te dije que iba a estar, aquí voy a estar. A eso también, creo que regresando a las amistades y el conflicto y la conciliación, hay una cosa que sí yo tengo a mí no me gusta pelear, güey. O sea, de que... No, por dos, sí. Ni, por ejemplo... Qué curioso, ¿neta no te gusta pelear? Cero. Yo sé que no parece, pero... O sea, sí... Sí me pongo al tiro, pero me pone ansiosa. No, me da ansiedad. Ansiosa. Suelta unos vergazos bien ansiosa, mira. Sí, bien ansiosos. Bien ansiosos. No, y entonces, eso sí, para que veas, sí lo tengo muy claro. Negociable de todos los tipos de mis relaciones habidas y por haber. O sea, de que parejas, amistades, familia, no. O sea, si es alguien que quiere buscar conflicto porque así le gusta estar en conflicto, no, yo me abro sola, ¿eh? O sea, yo digo, no, compromiso. Ay, no. Y que también es parte de la misma decisión de decir, si esta persona solo me va a generar conflictos, si solo me va a generar debates que no van a llegar a ningún punto, que no van a conciliar, que no buscamos ni siquiera lo mismo, sí. ¿Para qué? ¿Para qué llegar a algo incansable o a algún punto en el cual ya no haya punto de retorno? Sí, y aparte sí creo que también tenemos que ser conscientes de que la edad adulta conlleva muchas actividades que simplemente pues te hacen cambiar tu forma de relacionarte con todo el mundo. O sea, porque sí, no, pero o sea, te puedo decir como yo hago un esfuerzo consciente de estar presente en mi núcleo directo familiar. Así, o sea,
de yo estar generando esos espacios de convivencia, porque de otra manera no los haría, la neta. O sea, yo sí genuinamente creo que yo me hablo seguido con mi esposo porque vivimos en la misma casa, güey. O sea, ya pa' pronto, sí, yo. Pero porque yo también soy, así como procuro los espacios de convivencia, procuro mis espacios personales. Oye, pero es una chambota, ¿no? O sea, ¿en qué punto termina uno y en qué punto empieza el otro? O hasta qué punto combinarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo bien mantengo igual mucha comunicación con el núcleo. O sea, hay puntos en los que no quiero, ¿no? Porque siento que hay veces que yo siento que soy el que está haciendo el esfuerzo, está haciendo todo esto. Y hay veces en las que ellos lo buscan y yo no estoy disponible, ¿no? Y se vuelve este debate de putas. Y ya, creo que también habla como, pues al final de cuentas de relaciones, ¿no? Porque tienes que ceder y decir, bueno, a ver, si no cedo en este momento, nos vamos a ver en 3 años. Y genuinamente no es algo que yo quiera para mi vida. Pero creo que se agradece al final de cuentas de la intención de decir, bueno, también esta parte está buscando. Sí. Lo buscó lamentablemente en el punto en el que menos puedo, es toda la semana, pero lo hizo, ¿sabes? Malo fuera que ni siquiera por aquí le pasara y dijera, existe este pendejo, sí es cierto, le voy a hablar. No. Bueno, yo quiero cerrar este capítulo dándole un mensaje a todas mis amistades y familia que quiero mucho. Perdón por ser un cactus, pero los quiero mucho. Voy a estar para ustedes. Solo comuniquémonos. Es el pedo. Es el pedo. Es que cuando no tenemos una buena comunicación en la relación que sea, todo se va al traste. Sí, yo creo que para cerrar en lo mío, yo diría que aceptemos a todos que son otras personas y que no por ellas tenemos que ver violentado o en riesgo nuestra propia personalidad. Creo que eso es lo que a mí me ha alejado de mi familia y es el punto de decir, oigan, si yo estoy haciendo estas cosas no cambia nada de lo que soy y no quiere decir que sea un delincuente el hecho de porque fume marihuana. No lo hago porque me marea, pero que el hecho de que ustedes crean que lo hago y ya con eso se alejen, ya me hace pensar mucho más de ustedes que de mí mismo. Eso, qué fuerte, está bien, lo acepto, lo tomo. Lo tomo, mira, aquí lo pongo. Pues bueno, ¿qué? Adiós. Sí, fue un poquito más largo, esperemos haya quedado al final, pero como habrán notado es un buen tema. Yo creo que podría darse por una segunda parte, de ustedes digan si les gustaría para otra, porque si no este episodio lo dividimos en 3 para que tengan 3 partes y chingó a su madre. Me encantó. Está bien, hasta la próxima discusión. Adiós.